Bueno, vamos a dar inicio a nuestra última clase del curso sobre gestión clínica. El día de ayer, como ustedes recordarán, hicimos un recorrido sobre algunas de las herramientas con las que se cuenta ahora mismo para poder implementar, llevar a la práctica a la gestión clínica. Y claro, pues hemos definido a estas herramientas como herramientas de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo, que constan de una serie de componentes y que pues nos permitirán sobre todo mejorar la calidad de la atención y en última instancia pues llevar a la práctica a la gestión clínica, que como lo hemos visto en las clases anteriores, la gestión clínica pues es una fusión de la práctica de la atención directa al paciente, que se puede llamar la, la atención clínica, y el componente de gestión. Sobre todo es importante ahora mismo la incorporación de estas funciones en el personal sanitario, porque pues de esta manera, en primer lugar, el personal sanitario se involucra en el proceso no solamente para poder garantizar la gestión de los recursos que ellos mismos o que todos nosotros mismos utilizamos, sino que con este involucramiento de la gestión de los recursos, nosotros podemos optimizar esa utilización de los recursos utilizar y aplicar los más idóneos para nuestro proceso asistencial. Pero no solamente los recursos, sino también la organización de la atención. Esa organización de la atención que puede ser la organización de un paciente, de un grupo de pacientes o de toda una unidad clínica de atención y de gestión clínica. Entonces, para poder poder llevar a la práctica, nos estamos valiendo de estas herramientas, ¿no? Estas herramientas de gestión. En términos generales, el día de ayer hemos dicho que vamos a revisar 6 herramientas. Ayer, por la extensión, no hemos terminado de revisar las 6 herramientas. Hemos visto dos y una parcialmente. La primera que hemos visto es la gestión por procesos, entendiendo de que esta gestión por procesos nos va a permitir identificar y estandarizar las actividades que se realizan en un proceso asistencial. Y eso es fundamental porque cuando podemos identificar, documentar y estandarizar las actividades, podemos monitorizar y evaluar el cumplimiento o a realizar acciones de mejora continua. Por eso es una herramienta importante, ¿no? Y que claro, esta estandarización es bajo la lógica de dos enfoques. Un enfoque que está orientado hacia la gestión y esa pues, nos permite identificar procesos, procedimientos, instructivos y formatos de registro. Y el otro enfoque es el enfoque que tiene relación con la atención directa a los pacientes. Y a través de este enfoque, pues podemos tener nosotros eh, herramientas como las guías de práctica clínica, los protocolos, las vías clínicas, los mapas de atención, los planes de atención. Los dos enfoques buscan estandarizar, es decir, que el conjunto de las actividades que se van a desarrollar sean replicables, repetibles, bajo la base de un consenso de las personas que participan en estos procesos de atención. Y decir que esta estandarización es viable en ciertas condiciones, como por ejemplo, cuando el proceso al que nos vamos a referir no es altamente especializado, cuando contamos con suficiente información, cuando no hay muchas interacciones entre los miembros que participan en el proceso de atención y cuando pues eh, estos procesos de atención sean repetibles.
Entonces, en esas condiciones se puede estandarizar y la estandarización se convierte en una herramienta óptima. Pero existen casos que escapan a estas condiciones, como por ejemplo en los casos altamente complejos que tienen varias patologías o patologías desconocidas o que no tienen una apropiada respuesta terapéutica, o incluso aquellas patologías que no responden de la misma manera de lo que se está esperando que respondan. En ese momento, la estandarización, es decir, los procesos, los procedimientos, los instructivos o los protocolos o las guías, pues pierden la efectividad, puesto que se podrían convertir en camisas de fuerza para poder ser utilizadas en el proceso asistencial, ya que estos casos requieren que grupos interdisciplinarios se organicen para construir intervenciones específicas para los pacientes, únicas, como decía ayer, como un traje a la medida. Esa es la primera herramienta, la gestión por procesos. La segunda herramienta que hemos revisado el día de ayer es la gestión de la calidad. Y claro, pues en última instancia, la gestión de la calidad lo que busca es el mejoramiento continuo de la calidad. Y claro, para poder mejorar la calidad, en principio debemos definir cuáles serían esas características o aspectos de la calidad que van a ser mejorados permanentemente. Ayer les contaba que la calidad incluso pueden tener múltiples y muchas dimensiones, pero que aquí estamos viendo algunas de ellas, tres específicamente: la eficacia, la eficiencia y la seguridad del paciente. Dentro de lo cual estaría pues también la satisfacción, los niveles de satisfacción. Esas son características de la calidad y pues para la mejora continua de la calidad se necesitan algunos elementos importantes, como por ejemplo contar con una plataforma, le llamo una plataforma o un sistema de gestión de la calidad que está conformado por una estructura organizacional que puede estar constituida por comités, por la estructura jerárquica del establecimiento, pero también se necesita algunos elementos como el plan de calidad, el manual de procesos, las políticas de calidad y otros elementos que en su conjunto conforman el sistema de gestión de la calidad. Eh, la, Esta gestión requiere una serie de herramientas para poder llevar adelante esta gestión, ¿no? Por ejemplo, uno de los aspectos que no lo hemos topado, pero lo voy a mencionar, es la gestión de los comités hospitalarios. Esa es una herramienta de la gestión de la calidad. También se puede utilizar como herramienta todas estas evaluaciones de la satisfacción del paciente. Eh, Pero aquí en nuestro curso hemos un poco mencionado, un poco más en profundidad, lo que se denomina la auditoría de la calidad de la atención. Y miramos que pues la auditoría de la calidad de la atención, primero hay que diferenciar de otros tipos de auditorías, ¿no? Hay una serie de auditorías, la que aquí tratamos es la que se denomina la auditoría de la calidad de la atención, y pues esta auditoría es una evaluación que se sustenta sobre la comparación de los registros que se realizan durante la atención versus los estándares, ¿no? Y los estándares, pues hablamos ayer que, por ejemplo, un proceso ya es un estándar porque está definido cómo es que debe realizarse un procedimiento. Un estándar también son valores de indicadores. Y esta comparación genera un juicio de valor que se llama una evaluación para, sobre esta base, hacer las mejoras continuas. Hemos visto la clasificación de las auditorías y una de esas auditorías, que es la auditoría de caso, que son circunstanciales y coyunturales y que se presentan de manera no programada, es la que un poco revisamos. Y tomamos como ejemplo las auditorías de los
eventos adversos y eventos centinelas, que forman parte de esto que se denomina la seguridad del paciente. Esta auditoría utiliza una metodología que es el Protocolo de Londres y que pues lo que busca el Protocolo de Londres es identificar los factores que han determinado el mismo y pues sobre esta base generar propuestas de mejora. Con esto hicimos una descripción pues de esta segunda herramienta que es la herramienta de la gestión de la calidad. Y comenzamos a ver la tercera herramienta que la vimos parcialmente y hoy la vamos a continuar, que es la gestión de la información. Y comenzamos a mirar de que la información es importante para las otras herramientas. Nos sirve, por ejemplo, para hacer gestión de la calidad, nos sirve para la gestión por procesos, para la mejora continua del proceso. Y claro, esta información debe ser una información eh, que esté adecuadamente conformada, de tal manera que no sean solamente datos o métricas, sino que sean indicadores. Y hablamos de que el indicador ya es una relación de datos o de métricas cuya relación nos da un valor complejo o más complejo que la métrica y que nos permite este valor compararlos con otros valores que puede tener el mismo indicador. Y hablamos de la línea de base, del estándar, de la meta y del logro. Esa comparación del indicador es lo que nos permite llegar a una conclusión que es la evaluación, para saber si es que las metas que nos hemos propuesto se cumplieron o no se cumplieron e identificar las causas de cualquier logro que se haya concluido. Hasta allí hemos llegado el día de ayer. Hoy vamos a retomar con esta tercera herramienta que es la gestión de la información. Me gustaría conocer de ustedes si es que tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que de pronto no les quedó claro. Con mucho gusto les puedo fortalecer. Ok, continuemos entonces. Vamos a retomar nuestra clase en el sentido de que la información que se va a gestionar debe estar en alguna parte, ¿no? Ahora, en la actualidad, eh, cada vez más la información ya está digitalizada. Anteriormente, pues teníamos las historias clínicas físicas, todavía hay, ¿no? Pero cada vez menos. Y no solamente la historia clínica, sino hay otros elementos que son sistemas informáticos que están permanentemente siendo alimentados por información. Por lo tanto, pues ahora la fuente de información que va a ser gestionada van a estar en una serie de elementos o sistemas que son informatizados. Tenemos, por ejemplo, la historia clínica electrónica, que, pues en primer lugar, almacena información, gestiona información y permite compartir la información. Claro, también debe tener una serie de seguridades para que esta información sea gestionada de manera ética. Y también, pues, sobre la historia clínica, existen componentes que se denominan los sistemas de información clínica, que permiten tener un acceso rápido a los datos relevantes que se han registrado en la historia clínica, de tal manera que se pueda coordinar de manera oportuna y fluida entre los profesionales que participan en el proceso asistencial. Claro, la historia clínica debe tener algunas características, ¿no? Y el cumplimiento de esas historias clínicas, pues de la información que está allí, de la gestión, es lo que va a determinar que ésta cumpla con su función de fuente de información
como para lo que ahora mismo nosotros estamos tratando, que es la gestión de la información. Pero no solamente es la historia clínica, ¿no? También, como ustedes saben, hay sistemas de gestión de pacientes, como por ejemplo la gestión de citas, programación de recursos, admisiones, altas de pacientes, etcétera. También la fuente de información puede estar en sistemas de información de laboratorio, donde pues allí se almacena y se gestiona una serie de información de los apoyos de diagnóstico de laboratorio en sus diferentes dimensiones de laboratorio, ¿no? Hay laboratorios clínicos, patológicos, genéticos, etcétera. También tenemos los sistemas de información de radiología, donde se almacena y se visualizan sistemas de gestión de imágenes médicas. Cada vez más o cada vez menos, pues se cuenta ahora con los estudios de imágenes eh, físicos, ¿no? Cada vez más los estudios de imágenes son digitales y se puede compartir a través de correos electrónicos, se puede compartir en diferentes medios digitales y se los puede visualizar en una pantalla de computadora o en un teléfono de los actuales que hoy se cuentan. Entonces, también son fuentes de información. También tenemos los sistemas de información de farmacia, donde se gestionan sobre todo los inventarios de medicamentos, las prescripciones y también las dispensaciones y otros elementos como, por ejemplo, los temas de las caducidades, los stocks, etcétera, etcétera. Allí tenemos algunas fuentes de información. También tenemos los sistemas de ayuda a decisión clínica. Estas herramientas pues son poco utilizadas en nuestro país, pero en países desarrollados a las historias clínicas están conectados estos sistemas de ayuda a la decisión clínica, que pues se conectan con la historia clínica para ubicar, encontrar información eh, que tenga bastante sustento en la evidencia, que colabore y permita a los profesionales, sobre todo médicos, también enfermería, para la toma de decisiones de la atención en vivo, ¿no? Directamente, mientras está el médico atendiendo a su paciente, estos sistemas se conectan y le dan recomendaciones y sugerencias para que tomen las decisiones los profesionales de la salud. También estos sistemas de ayuda a la decisión clínica proporcionan alertas, ¿no? Cuando hubo un inadecuado registro, por ejemplo. También hacen recordatorios, recomendaciones basado en la evidencia que ya lo mencioné. Y finalmente tenemos la telemedicina. Sobre todo después de la pandemia, la telemedicina se ha extendido y claro, al inicio la telemedicina era una reunión como la que hoy tenemos, ¿no? O sea, una interacción a través de una videollamada o de una teleconferencia. Hoy la telemedicina ya no es de esta manera porque existen plataformas. Y estas plataformas están conectadas a historias clínicas, a sistemas de citas, y están programados sobre la base de guías de práctica clínica y tienen algunas de las herramientas que ya las hemos mencionado, incluso conexión con otros profesionales o conexión con dispositivos remotos para monitorizar a los pacientes, sobre todo los pacientes crónicos. Estas plataformas también acumulan datos y se convierten en fuente de información para la gestión. Ok, entonces, hasta allí nosotros tenemos, ahora, pues antes la fuente de información eran documentos físicos. Ahora la fuente de información son softwares y pues de aquí, de estas fuentes de información, es que nosotros debemos extraer esta información para hacer los análisis. Y entonces los análisis de los datos clínicos ya requieren también algunas herramientas informáticas, porque pues anteriormente la información
la información que antes se disponía, pues, entre comillas, no era tan abundante. En los actuales momentos, la información que se recupera o que se registra en los sistemas que acabamos de describir es tan abundante que ya se requiere herramientas para hacer el análisis. Estas herramientas nos deben ayudar a hacer análisis de tendencia, patrones, oportunidades de mejora y en última instancia la gestión de los recursos, ¿no? Estos sistemas nos van a permitir generar informes, ¿no? Claro, ahora antes teníamos que hacerlo de manera manual, informes, pero ahora estos sistemas ya nos generan informes. Y estos informes se pueden ser programados para que sean entregados de manera periódicos o, eh, estos sistemas nos permiten tener paneles de control visual, como los paneles que vamos a ver de visualización de indicadores, ¿no? De tal manera que pues, estas herramientas pues, nos ayudan a hacer el análisis clínico, ¿no? Y nos facilita la toma de decisiones. Ya hablamos de los sistemas de información clínica. También estos sistemas nos permiten generar informes y análisis de datos de la igual manera que ya lo comentamos anterior. Y ahí están también los cuadros de mando integral de indicadores, los Balance Scorecard. Y estas herramientas nos permiten tener una visualización rápida para la gestión estratégica de indicadores, ¿no? Y no solamente indicadores de la atención del paciente, este cuadro de mando integral abordan al menos los cuatro grandes componentes: el financiero, el del cliente, que para nuestro caso es el paciente, los procesos internos y el aprendizaje y crecimiento. Estos aspectos o estas líneas de indicadores, pues son los que conforman estos cuadros de mando integral, ¿no? Entonces son ayudas para hacer el análisis de la información que se encuentran en las fuentes que ya los miramos. Ahora bien, tanto la fuente de información como estos sistemas de análisis de información, pues requieren que se los elija, se los utilice eh, de manera apropiada según las necesidades de nuestro establecimiento. En algunos, digamos que no son tan complejos, pues con uno o con otro ya tenemos para poder hacer los análisis. Pero en establecimientos complejos, como hospitales de tercer nivel, por ejemplo, donde se atienden patologías complejas y gran cantidad de pacientes, pues posiblemente se requerirá y se necesitarán varios de estas herramientas. Este es una representación de este cuadro de mando integral que tienen las cuatro perspectivas: la financiera, la del cliente, lo de procesos internos y del aprendizaje y crecimiento. Entonces, este cuadro de mando integral, pues en cada uno de estos aspectos habrá que definir uno o varios objetivos, ¿no?, que se pretende alcanzar. Estos objetivos deben aterrizarse en actividades, iniciativas o acciones concretas que se van a implementar, definiendo las metas que en un periodo de tiempo se va a alcanzar. Ya hablamos a qué se refiere una meta. Normalmente el indicador se traduce en última instancia también en las metas que se va a alcanzar, ¿no? Pero la meta es solamente una proyección en el tiempo. En realidad, lo que se va a valorar es el logro efectivo. Porque si yo digo un valor que me planifico, en realidad lo que importa es cuánto logré de esa meta específica, ¿no? Y finalmente, aquí está la descripción del indicador, ¿no? Entonces, esto debe ser visualizado. Los aspectos son muy variados, ¿no? Pero aquí esta es una representación sencilla de este tablero de comando o tablero de indicadores de gestión.
Aquí tenemos la meta y aquí tenemos cómo va cumpliéndose las metas. Este nivel actual podría denominarse el logro, ¿no? Y aquí esta es la meta, pero este es el logro, ¿no? Algunos tienen inclusive otra columnita que dice el estándar, que es lo ideal, ¿no? Porque si el estándar, digamos que es 15, yo me he programado solo llegar a 10, pero solo llegué a 3, ¿no? Entonces, más o menos ese es el análisis de los indicadores, ¿no? Un poco les voy a compartir la promoción. Yo vamos a hacer otro curso que va a ser para dentro de 15 días, que es donde se va a hablar el análisis y cómo se desarrollan todos estos indicadores. Se llama la gestión de indicadores por resultado. Si tienen interés, ahí me van comentando. También otras herramientas complementarias a las que ya hemos visto son herramientas de análisis estadístico, ¿no? Claro, aquí ya se necesita cierta experticia para esto y tenemos software como los SPSS, el Stata y otros parecidos que nos permiten hacer análisis estadísticos. También tenemos estas herramientas del Business Intelligent, que es una visualización de datos. Ya vamos a ver una figura, que es una tablera, una plataforma que nos permite visualizar indicadores a través de estas herramientas como el Power BI. eh, para, y nos permite también desarrollar informes interactivos, pero sobre todo paneles visuales muy interactivos. Hay otros que son los software sobre minería de datos, es decir, búsqueda de datos en diferentes sistemas sobre los que nosotros estamos pretendiendo analizar. Y algunos otros como el lenguaje de programación, como por ejemplo este Python o el análisis R, que son todos estos relacionados con análisis estadísticos de la información que pues está disponible en los diferentes sistemas que ya los vimos. Esta es una imagen del Power BI para poder visualizar algunos indicadores, ¿no? Se los diseña y solamente se hace ingreso de información y se actualizan de manera automática cada uno de los indicadores que se quiera estar haciendo un análisis. Los aspectos son muy variados, ¿no? Hay curvas de tendencia, hay estos como pastelitos que están por acá, las barras o tablero o cuadros de datos, ¿no? Entonces, todas estas herramientas lo que hace en última instancia es un apoyo a la gestión de la información que se está generando día a día en nuestros procesos de atención. Entonces, esta es la tercera herramienta de la gestión clínica, ¿no? Hemos visto la gestión por procesos, la, la gestión de la calidad y ahora la gestión de la información. Es la tercera herramienta. Pasemos a la cuarta herramienta, que es la gestión de los recursos humanos. Eh, este es un componente fuerte, es un componente complejo porque pues en muchos establecimientos la gestión de recursos humanos tiene una unidad de recursos humanos, pero mucha de la gestión de recursos humanos que tiene que hacerse en estas unidades no lo realizan allí, sino que se realizan específicamente en los servicios. Es el caso, por ejemplo, de la gestión de enfermería. Los turnos, ¿no? Y las rotaciones de enfermería no las realiza talento humano, sino realiza la jefatura de enfermería, de una forma centralizada, como que fuera una unidad satélite de talento humano, ¿no? Entonces, por eso se genera una especie de, de complicación al respecto, ¿no? Una división de doble enfoque de la gestión del talento humano. Hay otro elemento como por ejemplo em, eh, también
Los médicos tienen su gestión al interior, por ejemplo, la gestión de los turnos de los médicos residentes, e incluso de los médicos tratantes, ¿no? Entonces, esta gestión del talento humano no solamente es realizada en la unidad de talento humano, sino que en los servicios mismos. Por eso, por esa misma, por ese motivo, es que la gestión de los recursos humanos es otra de las herramientas, la cuarta herramienta de la gestión clínica. A través de esta gestión, pues lo que buscamos es, por ejemplo, la planificación de la plantilla de profesionales que se requiere. Y claro, ahora mismo yo estaba conversando que pues en uno de los establecimientos que conozco, eh, uno de los, uno de los, uno de los elementos importantes para definir una plantilla de profesionales o de equipos que van a interactuar o a trabajar en una unidad se define por ciertas características, como por ejemplo la gravedad del paciente, el número de unidades hospitalarias que se van a trabajar, etcétera, etcétera. De tal manera que esta herramienta de gestión del talento humano nos permite en primer lugar planificar, ¿no? Y pues esta planificación ya ahora está estandarizada y además automatizada. Ya contamos con software que permiten la gestión del personal, ¿no? Y nos permite definir, por ejemplo, turnos, gestiones de ausencias, control de dotación de personal clínico. Entonces, este es uno de los elementos que es importante conocer de que existe para la gestión del talento humano. También la gestión del talento humano nos permite hacer la evaluación de desempeño. Claro, la evaluación de desempeño pues tiene múltiples dimensiones, múltiples metodologías, pero en última instancia lo que busca es una evaluación periódica del desempeño del personal clínico. Y para esto es importante porque importante conocer, por ejemplo, cuál es el estándar del desempeño de un profesional. Y aquí hay muchas discrepancias. Si yo no tengo un estándar para comparar el desempeño de un profesional, yo voy a tener dificultades para saber si el desempeño fue el óptimo o no fue el óptimo. Digamos, un estándar sobre uno de los indicadores podría ser número de atenciones realizadas en un periodo de tiempo y en una unidad de atención. Si es que yo no tengo estandarizado el número de atenciones, digamos que es 30 pacientes por día, y no tengo definido, estandarizado o acordado o consensuado ese estándar, ¿yo cómo voy a hacer la evaluación de desempeño? ¿No? Y a veces este estándar no está definido en los establecimientos. Por lo tanto, la, la gestión en cuanto a la evaluación de desempeño se complica. Otro de los componentes que nos permiten trabajar con esta herramienta de la gestión de los recursos humanos es el desarrollo profesional continuo. Este componente es fundamental porque cuando yo digo desarrollo profesional continuo, pues eh, aquí hay algunos problemas también. Yo recuerdo en algunas unidades de talento humano, ellos tienen como un plan de capacitaciones anual. Y si nosotros observamos el plan de capacitación anual, ¿qué temas son sobre los que se van a capacitar en un periodo de tiempo? Posiblemente esos temas no tienen mucha relación con las necesidades propias de la capacitación que se requiere la plantilla de talento humano para que se atienda en mi unidad de atención. Entonces, este desarrollo profesional a través de la capacitación, pues debe responder a las necesidades del servicio, de la unidad clínica o de la capacidad para atender nuestros pacientes. A través de este plan de capacitación,
pues lo que yo busco también es mejorar el desempeño. Y claro, la evaluación de desempeño me va a decir me va a dar algunos indicios de sobre cuáles deberían ser los temas sobre los cuales se debería generar un plan de capacitación. Y claro, nos toca un poco hacer una estandarización, porque si yo voy a evaluar a unas 20 personas, cada uno va a tener su propia necesidad, pero yo no puedo hacer capacitación para cada uno de ellos, es complejo, complicado. Habrá que, un poco estandarizar ciertos aspectos generales que requieren algunas personas. Y claro, pues la gestión de la formación es otro elemento que forma parte de este componente. Finalmente, el trabajo en equipo y la comunicación. La gestión de los recursos humanos o del talento humano requiere también que haya este trabajo en equipo. Lo vamos a ver a continuación, porque el trabajo en equipo es una habilidad blanda, y la comunicación también es una habilidad blanda. Y la habilidad blanda se desarrolla en la práctica, en el trabajo continuo, pero tiene que haber las condiciones tanto de motivación como de espacio para que las personas puedan desarrollar estas habilidades, el trabajo en equipo y la comunicación. De tal manera que pues haya una adecuada interacción en cada uno de los procesos de atención, y que pues estén totalmente en conexión con los grandes objetivos estratégicos del establecimiento en salud. Hasta allí el tema de la gestión del talento humano. Me gustaría un poco escucharles a ustedes, qué opinan ustedes sobre esta herramienta de la gestión del talento humano o de recursos humanos. No sé si vamos viendo. eh, Fabiola, sí, ¿qué le parece? ¿Está ahí, nos escucha? ¿Quiere comentarnos cómo está esta herramienta desarrollada en su establecimiento y qué posibilidades de desarrollo hay en su establecimiento? ¿Quiere contarnos, Fabiola? Ok. Maidita, ¿quiere comentarnos sobre esta herramienta de la gestión de los recursos humanos en su establecimiento? ¿Qué problemáticas y cómo se podría mejorar si es que fuera ese el caso? Mil disculpas, es que recién entré. Bueno, María Alexandra, ¿nos quiere comentar usted? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Creo que con todo, o sea, igual nosotros todavía en la institución se está estableciendo todo lo que es la gestión del talento humano, de recurso humano, dentro de las cuales sí existe lo que es capacitación a todo el personal en ciertos temas que pueden ser impartidos a todo el personal, más no en temas que sean específicos para cada una de las unidades, por un lado. Ahora, en cuanto a lo que usted consulta sobre crecimiento, ¿qué más se puede hacer? Se considero como en todo, siempre hay opciones de ir mejorando ciertas cosas, pero mientras no se realice una adecuada implementación, no podemos ver qué podemos mejorar. Entonces, primero tocaría ver que todo se realice una implementación adecuada y de ahí sí para ver qué es lo que se puede mejorar. Muchas gracias. Sí, efectivamente, un sistema apropiado de gestión del talento humano es como prioritario. Y como les comento, la gestión del talento humano en los establecimientos de salud tiene esa divergencia, esa duplicidad. Por una parte, tenemos una unidad administrativa del talento humano que intenta gestionar, y por otra parte toca
a hacer la gestión clínica de organizar a los recursos humanos que están en nuestras unidades. Xiomara, ¿nos quiere compartir algo? Bueno, no está por allí Xiomara. Entonces, continuemos. Hasta allí el tema de la gestión de los recursos humanos, como cuarta herramienta de la gestión clínica. La quinta herramienta de la gestión clínica es la gestión económica y la financiera. Y aquí es cuando uno de los elementos importantes y que muy complejo, pues no, el personal de salud no, los profesionales de la salud no se involucran mucho. Por ejemplo, en la presupuestación, no del hospital, pero sí de al menos de su unidad, ¿no? De su unidad de gestión clínica. Entonces, conocer el presupuesto que genera, que cuenta esta unidad y un poco conocer también si es que al final del periodo se gastó completo, no se gastó o faltó recursos en el periodo de tiempo. Entonces, es importante tener este conocimiento sobre la presupuestación. Como parte de esta herramienta también está el análisis de costos, ¿no? Entonces, saber cuánto cuesta un día de hospitalización, ¿no? Recuerdo yo que por el tema de, de seguridad del paciente, se hizo una revisión y se analizó de que eh, eh, el día en, el día en terapia intensiva de pacientes en general, pero este fue motivado por pacientes que tenían infecciones asociadas a la asistencia sanitaria y que tuvieron que ingresar a, a la terapia intensiva. El costo por día es dependiendo del establecimiento y dependiendo de la gravedad del paciente, entre 1.300 y 1.500 dólares que se gastarían en una unidad de terapia intensiva. Esto es importante porque conocer, pongo como un ejemplo, como una referencia, porque un paciente que nunca debió haberse infectado, se infectó y por causa de un error, se está haciendo un gasto, sobre todo en los servicios públicos, un costo, eh, un costo adicional no programado, ¿no? Como consecuencia de un error. En el sector privado es más complejo todavía, porque muchos de los pacientes tienen seguros privados, por ejemplo, pero los seguros no van a pagar eh, el costo de un error asistencial. Y el costo de la atención en terapia intensiva de un paciente que tiene una infección asociada a la asistencia sanitaria, con mucha probabilidad le toca pagar al mismo paciente, pagar el error de la atención. Entonces, por eso es importante conocer estos costos. El costo de la atención por día en hospitalización, en terapia intensiva, de ciertos procedimientos quirúrgicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, em, eh, esto es por qué es importante saber este análisis de costos. Y finalmente, otro de los factores es también conocer sobre el tema de la facturación y codificación, sobre todo en los establecimientos privados, que pues es importante a la hora de hacer la correcta facturación. Para utilizar para utilizar el análisis de la gestión económica y financiera, pues también pues, se puede utilizar y valerse de algunos sistemas informáticos. Aquí tenemos, por ejemplo, el sistema de la gestión hospitalaria, ¿no? Es todos esos software que cuentan los hospitales o establecimientos públicos y privados, tienen como módulos, ¿no? Hay un módulo que es un módulo administrativo y un módulo de la atención, ¿no? Entonces, en esos módulos, pues se pueden ir tomando la información del análisis para hacer el análisis económico financiero. También se tiene software específicos para análisis de costos y solo se alimenta información y estos softwares nos va a permitir hacer un análisis de costos de diferentes aspectos, como ya los mencionamos.
Entonces, es importante destacar cómo esta herramienta de la gestión económica y financiera se convierte en una herramienta técnica importantísima para la gestión clínica y nos va a permitir que los profesionales de la salud tengan conciencia de los gastos que están realizando a la hora de atender a sus propios pacientes. Y para esto, pues se requerirá una adecuada primero planificación, segundo capacitación para el uso y luego siempre estar haciendo los seguimientos del caso. Esta es la quinta herramienta de la gestión económica y financiera. Y finalmente tenemos la sexta herramienta, que es la herramienta orientada al paciente. Tenemos nosotros, por ejemplo, ahora algunos elementos que antes no era tan común, pero ahora, sobre todo, para sacar ciertas certificaciones, se necesita, por ejemplo, que la atención tenga un enfoque que esté centrada en el paciente. Es decir, que el paciente ya tenga voz e incluso voto en el proceso asistencial, ¿no? Debe incluirse los espacios y los momentos apropiados para que se pueda captar las necesidades, no solamente las necesidades del paciente, sino también los valores que tienen los pacientes sobre cómo quieren o tienen la expectativa de ser atendidos, las preferencias, ¿no? Y pues todo esto ser incluido no solamente en la decisión que tiene el servicio o del médico para la atención, sino también el involucramiento de la decisión compartida con el paciente. Esto es la atención centrada en el paciente, que forma parte de esta herramienta. Otra de las herramientas, otro de los componentes para esta herramienta es la comunicación efectiva. La comunicación efectiva es una habilidad blanda que tiene que ser desarrollada por el personal sanitario en la práctica, en el cotidiano, en el día a día. Y su objetivo, pues, es establecer una comunicación clara, abierta, empática con los pacientes y con los familiares. A veces en la atención no explican bien las indicaciones, por ejemplo, no explican bien las causas del por qué están como están enfermos, o no explican bien las gestiones que tiene que realizarse para la atención. Otra de los componentes es la participación del paciente, que ya la comenté en el ítem anterior, y claro, es el involucramiento del paciente en la toma de decisiones, porque pues, debe participar porque es su propia atención. Y claro, a partir de eso fomentar el autocuidado. Estas características de la atención orientada al paciente, pues requiere que haya una medición de cómo está la experiencia del paciente durante la atención, ¿no? Eh, a veces algunas de estas tienen como relación con las encuestas de satisfacción, pero la encuesta de satisfacción lo que busca es cuán satisfecho está y las recomendaciones que tiene, que se tendrían sobre el nivel de satisfacción. Pero esta, que es la medición de la experiencia del paciente, va mucho más allá. No solamente de la satisfacción, sino conocer cómo fue su experiencia durante la atención en el proceso asistencial. Y pues esta información que puede ser utilizada sobre la base de encuestas o de otras metodologías, nos permiten también identificar oportunidades de mejora para nuestros servicios. Y estas mejoras van a estar con lineamientos o con acciones que van a estar orientadas hacia la mejor experiencia que tenga el paciente durante la atención. ¿Qué herramientas utilizamos para poder hacer estas gestiones? Se pueden utilizar cuestionarios, encuestas, ya existen algunos que ya están estandarizados, y pues, o se puede diseñar unos a partir de las necesidades del establecimiento. Se pueden hacer grupos focales, ¿no? Un grupo focal, pues, está conformado por no más de 10 personas, no menos de 8 personas, entre 8 a 10 personas, y que son pacientes, ¿no?
y habrá que un poco clasificarlos, que sean equitativamente mujeres, hombres y con ciertas características demográficas. Se les invita a los pacientes y se les plantea una o dos preguntas, exagerando, no más. Y durante una hora se les escucha a ellos sobre las opiniones que ellos tienen sobre las preguntas, que van a estar centradas sobre todo en cómo está la experiencia de la atención que ellos han tenido. También se pueden hacer entrevistas en profundidad de pacientes claves. Por ejemplo, se podría hacer una entrevista en profundidad de los familiares de un paciente que sufrió un error o un evento adverso, para que en estas conversaciones en profundidad se puedan identificar ciertos elementos que nos ayuden a mejorar y que se implementen la experiencia, se mejore la experiencia de la atención del paciente. Entonces, veamos, tengo otro más. Ya. Y la aplicación de cualquiera de estas técnicas de la gestión clínica, y no, me estoy refiriendo a cualquiera de estas 6 herramientas. La gestión por procesos, la gestión de la calidad, la gestión de la información, la gestión económica financiera, la gestión del talento humano o de recursos humanos y la gestión orientadas al paciente. Cualquiera de estas 6 herramientas que aquí les he compartido. Puede ser que haya más herramientas, pero en términos generales, estas nos va a servir para poder, a través de ellas, implementar la gestión clínica. Estas hay que elegirlas para saber cuál de ellas o varias de ellas nos puede servir. Idealmente serían todas, ¿no? Pero podríamos comenzar con una o con dos para ir desarrollando la gestión clínica en alguna de las áreas de nuestros establecimientos. Ok, hasta allí tenemos hemos concluido la clase del día del día de ayer y vamos a continuar con la clase del día de hoy. Permítame abrir la presentación. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, con mucho gusto mientras abro la presentación. María Alexandra, le escuchamos. Doc, una consulta. Claro. Respecto a la herramienta del paciente trazador, ¿dónde, dónde califica? ¿Dentro de lo que es auditoría o dentro de la atención centrada en el paciente? Dependiendo del enfoque, ¿no? Porque un paciente trazador, a veces también el paciente fantasma o el cliente fantasma, también tiene una misma connotación. Eh, Puede ser utilizado como una herramienta en varias de estas herramientas de gestión. Por ejemplo, eh, yo podría utilizar esta técnica, por ejemplo, para la sexta herramienta, ¿no? Y claro, yo quiero un poco entender cómo es la experiencia del paciente, no preguntándole directamente a un paciente, sino que utilizo un paciente fantasma. Y lo mando a un paciente trazador y lo envío con ciertos lineamientos para que un poco detecte y vaya tomando nota de la experiencia de la atención. Pero también yo puedo utilizar esta técnica para recopilar información cualitativa para, por ejemplo, la gestión del proceso, ¿no? O gestión de la calidad. Entonces, varias de estas técnicas, como la que ahora mismo nos está preguntando, pueden ser utilizados en una o varias de estas herramientas de gestión, dependiendo del objetivo que estoy persiguiendo.
A veces, dependiendo del objetivo, estas herramientas pueden ser muy versátiles y las utilizo, pero a veces no es práctico, ¿no? Digamos que es un establecimiento con una gran cantidad de pacientes que pues le dificulte cumplir la metodología y por lo tanto pues no me sirve. Pero puede ser que sí haya condiciones y lo puedo utilizar como un paciente, como una metodología para evaluar cómo está el proceso de atención, entonces herramienta número uno. Cómo está la satisfacción del cliente, herramienta número dos. También yo lo puedo utilizar para evaluar de manera indirecta cómo está desempeñándose el talento humano en ciertos aspectos o inclusive en la experiencia del paciente. Es una técnica que puede ser utilizada en cualquiera de estas herramientas de gestión. No sé si le pude responder a la pregunta. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de iniciar con la última clasecita? Ok. Entonces, nuestra última clase, que es la quinta, vamos a hablar sobre las habilidades blandas. Algunas de las características de esta herramienta de gestión, que son las habilidades blandas. Vamos a definir a las habilidades blandas en primer lugar. Las vamos a definir como, permítame un puntero, las vamos a definir como cualidades personales que tienen los profesionales de la salud para interactuar de manera asertiva con los pacientes y con los miembros de su equipo. Esto es muy importante, ¿no? Son cualidades personales. Y estas cualidades personales, a veces, pues, no las hemos desarrollado en nuestra cotidianidad, porque forman parte de nuestra personalidad. Y de pronto, digamos que nuestra personalidad es una personalidad introvertida y tenemos pocas capacidades de relacionarnos y de interactuar. Por lo tanto, estas cualidades deben ser desarrolladas en la práctica cotidiana. Y estas habilidades son características que determinan cómo un individuo interactúa con el contexto, ¿no? Los profesionales de la salud necesitamos, como característica fundamental, tener las suficientes capacidades de habilidades blandas para poder desarrollarnos en nuestro ambiente de trabajo, que es el contexto asistencial. En el contexto asistencial, todo el tiempo estamos interactuando. Estamos interactuando con nuestros colegas, estamos interactuando con los pacientes, estamos interactuando con otros profesionales de otras disciplinas, estamos interactuando también con familiares, incluso con visitas, con estudiantes, con profesores de estudiantes que están pasando por nuestros servicios. Por lo tanto, estas habilidades son características personales de cada uno y que pues son de tipo social. Y estas características nos van a permitir, primero, adaptarnos a el ambiente asistencial y a través de esta adaptación poder enfrentar los diferentes problemas que se presentan en la asistencia sanitaria. Debemos hacer una diferencia porque si es que hay habilidades blandas, significa que hay habilidades duras, ¿no? Y aquí tenemos el tema de las habilidades duras, que son esas habilidades de tipo cognitiva. Y estas habilidades se las adquiere en la universidad, en la formación profesional o en la formación profesional, sea formal o sea en otros espacios de formación como los cursos, como los congresos, como los diplomados, etcétera, ¿no? Allí se desarrollan las habilidades duras, ¿no?
Mientras que nuestras habilidades blandas son parte del comportamiento, como ya lo comenté, y tenemos que adquirirlas, porque si no los tenemos, tenemos que adquirirlas, pero también tenemos que desarrollarlas. Y estas habilidades son importantísimos para el buen desempeño de la gestión clínica. Cuando tenemos, mientras mejores habilidades blandas cuente un profesional de la salud, en primer lugar va a generar mejor confianza. Mejor confianza no solamente con el paciente, ¿no? Porque si yo tengo una buena capacidad de empatía, una buena capacidad de comunicación, una buena capacidad de resolución de problemas, yo genero confianza. Y la forma en que voy a brindar mi atención va a ser de mayor calidad. Estas habilidades, eh, en primer lugar, no son tan promocionadas, no son, bueno, ahora ya, ¿no? Pero no están incluidas en la currícula de las profesiones en las universidades. No están incluidas. Por lo tanto, nos toca a nosotros irlas desarrollando, porque, como ya lo comenté, nosotros como profesionales de la salud nos vemos enfrentados no solamente a la atención de pacientes, nos vemos enfrentados a situaciones de investigación, diagnóstico de paciente, comunicación con familiares, análisis de información en grupos de trabajo y tratar y resolver problemas que todos los días se enfrentan. Las habilidades blandas nos permiten enfrentar de mejor manera cada uno de estos aspectos. Y claro, un buen desarrollo de habilidades blandas lo que va a determinar es que mientras más habilidades desarrolladas tengamos, vamos a tener un mejor liderazgo, ¿no? Y en los establecimientos de salud, los profesionales de la salud tenemos el liderazgo porque somos la razón de ser del establecimiento. Si es que nosotros no enfrentamos de manera apropiada y con liderazgo los diferentes aspectos de la gestión clínica, pues nuestro desempeño, la gestión clínica y el desempeño en general de nuestra unidad y del establecimiento, pues va a estar disminuido. Y algunas de las capacidades que debemos desarrollar es, pues, por ejemplo, la capacidad de coordinar, de interactuar, la capacidad de involucrar, la capacidad de motivar y sobre todo motivar a los diferentes profesionales para que las personas puedan desarrollar de mejor manera su trabajo. Y esto pues nos llevará por último a las mejores decisiones clínicas, a las mejores prescripciones eh, y sobre todo pues nos dará capacidades para que podamos involucrarnos en la gestión de recursos, que es como uno de los objetivos de la gestión clínica. Ok. Cuando nosotros hablamos no sé si esto quedó claro, por favor me hacen alguna manifestación de que si la definición de habilidades blandas quedó claro. Si pude transmitir la definición de una habilidad blanda. Muchas gracias, María Alexandra. Entonces, cuando nosotros hemos desarrollado las habilidades blandas, y claro, lo importante de esto es tener bien claro por qué es que yo tengo que desarrollar las habilidades blandas. Ya lo explicamos. Pero en última instancia es porque todos y cada una de las personas, de los profesionales de la salud que nos desempeñamos en un establecimiento, en cualquier momento o de manera permanente vamos a tener que gestionar la atención. Sea que estamos gestionando la atención de un paciente concreto, nuestro paciente, o gestionar un grupo de pacientes de una unidad de atención, o gestionar
varias unidades donde están grupos de pacientes, o por último, gestionar todo el establecimiento. Por ese motivo, de una u otra manera, vamos a ser gestores. Y por lo tanto, pues necesitamos conocer cuáles son las características del gestor. Todos estamos haciendo gestión. Gestión que para nuestro caso es la gestión clínica. Y como gestores, en primer lugar, debemos tener liderazgo. Ya vamos a definirlo al liderazgo. En segundo lugar, debemos tener una amplia capacidad de comunicación. Y cuando decimos comunicar, pues estamos hablando de que esta comunicación debe ser eficaz, debe ser clara y que esa comunicación genere seguridad y satisfacción en el paciente. El buen gestor, que somos todos, estoy haciendo énfasis, por eso repito cada rato, somos gestores, también debe tener empatía, que es una capacidad de comprender y compartir los sentimientos con los demás. Debe tener la capacidad de trabajo en equipo. Y esto es una capacidad de trabajo de manera colaborativa con otros profesionales. A veces, como vemos que el grupo no hace, decimos, no, dejen, yo mismo hago. Pero esa conducta, pues, es como romper con esta característica del buen gestor. Porque el buen líder, como por ahí se dice, es el que va al último, no el que va al inicio. Y claro, pues esto implicará ir a la velocidad, no del más hábil, sino del que más dificultades tiene de nuestro grupo. Otra de las características es la adaptabilidad, que es una capacidad de ser flexible, ¿no? Que pues los establecimientos son seres vivos que están cambiando todo el tiempo. Y si es que nosotros no somos flexibles a los cambios, pues vamos a tener dificultades en nuestra gestión. Y claro, la adaptabilidad implica no solamente ser flexible, sino también de interiorizar y adaptarse a los cambios del entorno laboral. Otra de las características del buen gestor es la resolución de problemas. Esta lo vamos a ver más allá, pero anticipamos diciendo que es la capacidad de buscar con rapidez una solución al problema. La gestión del tiempo, de tener la capacidad de gestionar nuestro tiempo, de administrar nuestras tareas para que lo podamos realizar en el tiempo que tenemos. Y la capacidad de resiliencia, que es la capacidad de afrontar situaciones difíciles sin agotarnos, sin derrotarnos, sino asimilarlas y confrontarlas y avanzar. Aquí están algunas de las características que debería tener un buen gestor. Y cuando digo gestor, somos todos, porque todos estamos haciendo de una u otra manera gestión, desde mi paciente al grupo de pacientes, unidades que tienen grupo de pacientes, áreas que tienen unidades o, en última instancia, todo el establecimiento. Y nosotros tenemos que hacer una autoevaluación sobre estas características para saber cuál de estas nos faltará desarrollar. ¿Cuál de estas estamos bien, pero hay que mantener eh, para que no haya un retroceso de nuestra habilidad blanda? Entonces, son estas, alguna que otra podría aumentarse a estas, pero en términos generales, estas características son las más relevantes. Vamos a mirar algunas de ellas. Yo en realidad me hubiera gustado revisarlas todas, pero por el tiempo y por las características de nuestro curso, vamos a ver unas 3 citas. Comencemos con el tema de liderazgo. Em, este señor, que se llama Peter Drucker, él dijo una expresión. El liderazgo, dice, es hacer las cosas, porque hay una diferencia entre ser gestor y líder, ¿no? Frente a una diferencia entre gestor y líder, el gestor hace las cosas correctamente, pero en cambio el líder hace las cosas correctas.
¿no? Y lo vamos a entender esto un poco mirando lo que viene a continuación. En primer lugar, debemos entender que existen dos tipos de directivos o de gestores en todo caso. Y claro, estos dos tipos son uno que se llama el gestor ejecutivo, ¿no? Que es un ejecutivo muy eficiente, que cumple con todo lo que le mandan, pero el otro es un líder innovador. Y vamos a ver las diferencias entre ellos. El primero, o sea, el clásico, el gestor o el directivo clásico, ¿no? Suele ser detallista, es metódico y disciplinado. Y no pide el por qué ni se cuestiona el sentido de lo que hace. Lo que le mandan lo hace exactamente y muy eficientemente. Simplemente ejecuta una estrategia predeterminada con la máxima, con la máxima opción de optimizar la economía, los recursos económicos y una fidelidad al paciente, ¿no? Y este tipo de directivo está orientado a la microgestión. Me concentro en mi gestión, en mi servicio, y lo voy a hacer bien como me han mandado, según la normativa, ¿no? El segundo, en cambio, el segundo que estamos hablando, al líder innovador, en cambio, este otro líder imagina nuevos escenarios. No se conforma con lo que ahora se está desarrollando, sino que siempre está buscando escenarios mejores al actual, escenarios mejores al status quo que ahora está funcionando en nuestro establecimiento. Pero no solamente identifica estos escenarios, sino que tiene la capacidad de arrastrar a toda la organización hacia estos nuevos escenarios. Y claro, todo esto con una orientación estratégica. Entonces, el primero, que es el directivo o el gestor ejecutivo clásico, es capaz de gestionar una realidad compleja. En cambio, el segundo, el líder innovador, lidera un cambio y lo transforma. Entonces, esta es una característica que es necesaria desarrollarla como gestores clínicos. Porque, como lo hablamos anteriormente, el proceso es la descripción de actividades que transforman un insumo en un resultado, pero este proceso no está escrito en piedra. Y esta secuencia de actividades eh, debe estar orientada siempre a la mejora continua. Si es que yo no tengo gestores que tengan esta capacidad de liderazgo, que tengan esa capacidad de mirar nuevos escenarios y llevarlo al proceso a mejorar continuamente, entonces tendremos un proceso que ya sigue funcionando años así, tal cual lo levantaron y ya llevan años y todos realizan las mismas actividades, con las mismas secuencias, con los mismos errores, con los mismos formatos de documentos. Yo recuerdo en un establecimiento, encontré un formato, porque como trabajo en tema de seguridad del paciente, les digo, tengan la bondad, ¿me puede proporcionar su formato de notificación de evento adverso? Y me entregan el formato que ya lo vienen utilizando varios años y que es idéntico al del Ministerio de Salud Pública. Y no lo han cambiado. Entonces estamos enfrentando a un gestor clásico que le dicen, esto es lo que hay que hacer y lo puede estar haciendo muy bien, exactamente como dice una norma o un proceso, un procedimiento, lo que quiera, un protocolo, y lo sigue haciendo de esa misma manera y puede estar ahí toda su vida haciendo de la misma manera. Cuando lo alternativo, y esa es la característica que estamos ahora analizando del liderazgo, es que
podamos imaginar nuevos escenarios y cuestionarnos y decir, bueno, a ver, este formato de notificación de eventos adversos, ¿será que lo mantenemos así? Ya puedo ir identificando algunos errores que están de arranque. Por más que haya sido hecho por el Ministerio de Salud Pública, eso no implica que es perfecto. Nosotros podemos ir mucho más allá de lo que ya hizo el Ministerio de Salud Pública y mejorarlo un formato, mejorar un procedimiento, mejorar un protocolo. Mismo la metodología dice que los procesos y los protocolos, los instructivos deben ser revisados de manera periódica, idealmente cada año. Entonces, esta es son las características sobre el liderazgo, ¿no? Por lo tanto, liderar es el máximo exponente del acto creativo de las organizaciones. Necesitamos no gestores que estén cumpliendo eh, ciegamente lo que se les manda, sino necesitamos gestores creativos que estén impulsando a las organizaciones a la mejora continua de manera permanente. Porque si no hay creatividad, pues y esta creatividad que nos lleve a escenarios nuevos y disruptivos, pues va a ser muy difícil que la organización evolucione y mejore. Y nos mantendremos en la rutina, en la zona de confort, en el status quo, y pues con esto, en última instancia, los pacientes también serán afectados por esta, este estancamiento de la mejora. Entonces, una de las características que necesitamos como líderes gestores clínicos es tener esta capacidad de creación de una visualización no hacia el piso, sino hacia el frente, hacia el horizonte, para ir viendo de una mirada totalmente estratégica de nuevos escenarios y tener esta capacidad de empujar a todo el grupo, a todo nuestro equipo, hacia esos nuevos escenarios. Esta es una habilidad blanda que, como ya lo dijimos, a veces necesitamos desarrollar. Algunas de las características del líder innovador, ¿no? Porque hay muchas formas de enfocar el liderazgo, pero aquí vamos a hablar sobre todo del líder innovador. En primer lugar, el líder innovador tiene una visión estratégica. Ya lo indiqué. Esta visión estratégica es no mirar hacia abajo, sino mirar hacia el frente, hacia el horizonte. Y claro, mirar hacia el horizonte es construir una visión de futuro. Y claro, esto debe estar, nos permite ayudar a alcanzar los objetivos de una organización. ¿Cuál es otra característica del líder innovador? Enfoque al cliente, enfoque a nuestros pacientes. Significa que pues, los gestores necesitan entender las necesidades y los deseos de nuestros pacientes y en esta interacción para identificar necesidades y deseos, poder identificar oportunidades de innovación. También otra de las características es la creatividad y capacidad de adaptación, ¿no? Esta creatividad y capacidad de innovación hace que los líderes pues, sean capaces de generar nuevas ideas y adaptarse a estos nuevos cambios. Fomento a la colaboración, otra característica. Los líderes apoyan, desarrollan, proponen un ambiente donde haya la oportunidad y el espacio de proponer nuevas ideas y que éstas puedan ser compartidas y discutidas en nuestro equipo. También la asunción de riesgos. La innovación implica tomar riesgos. Los líderes innovadores que están diseñando nuevas formas a través de la creatividad, pues toman riesgos, porque pues el otro escenario es quedarnos en el status quo porque no quiero tomar ningún riesgo.
El líder innovador toma riesgos y está dispuesto a experimentar nuevos escenarios, nuevas formas, y eso también genera aprendizaje. El líder innovador también tiene una característica que es la escucha activa y la comunicación. Tienen esa capacidad de escuchar a su equipo. No solamente a su equipo, ¿no? También a los pacientes, escucharlos. Pero no solo escuchar, sino comprender las necesidades y comunicar su visión de una manera clara. Es decir, si yo estoy generando de manera innovativa y creativa propuestas, yo debo también saber comunicarlas, porque a veces uno piensa que ya comunicó y ya me entendieron. Mentira, no me han entendido. Y comienzo a distribuir actividades y claro, no me entendieron, pues puede ser y comienzan a hacer cosas contradictorias el equipo o los pacientes. La escucha activa y la comunicación es importante para convertirnos en líderes innovadoras. Entonces, estas son las características de los líderes, de un líder innovador. Visión estratégica, enfoque al cliente, creatividad y capacidad de adaptación, fomento a la colaboración, asunción de riesgos y la escucha activa y comunicación. Estos son los líderes innovadores. Complementariamente, los líderes innovadores también aportan y actúan definiendo visiones que son claras e inspiradoras. Eh, esta característica lo que hace es que eh, impulsa al equipo a que no esté inmovilizada, eh, y pues generan acciones que son como ejemplo y son inspiradoras para nuestro equipo, ¿no? También comunica de forma apasionada. Los líderes que son de esta naturaleza, pues son apasionados cuando explican, cuando comentan su propuesta, su innovación, ¿no? Eh, y claro, el equipo genera, en su equipo genera emociones, ¿no? Y pues recibe el apoyo, ¿no? Cuando sabe explicar a través de una adecuada comunicación. Igual establece retos, no objetivos, ¿no? Al objetivo no hay que plantearlo como una meta así de sencilla, sino que vamos a cumplir este reto, esta meta que se convierta en un reto, ¿no? Y es desafiante para que nuestro equipo pues cumpla o se inspire para cumplir un reto. Un objetivo, una meta que estaba planteado originalmente, pues se convierte en un reto a alcanzar, no solamente como persona, sino como equipo y como servicio. Ok. Eh, Cuando hablamos de liderazgo, el liderazgo puede ser clasificado de un montón de formas, ¿no? A mí me pareció muy interesante y les he traído esta clasificación de liderazgo. Y lo clasifica en 4 tipos de liderazgo. Los líderes, pues, son innovadores o visionarios. Ese es un tipo que ya lo acabamos de describir. Hay los líderes que son liderazgo, que tienen una característica de liderazgo de servicio prosocial. Y son esos líderes que pues están ayudando, pobrecito, el compañero tiene todo este problema, ayudémoslo. Ellos son los que hacen ciertas rifas, ciertas acciones, hacen recopilación de fondos porque un compañero está caído en desgracia y son líderes pro servicio social. Hay otro tipo de liderazgo, que es un liderazgo de tipo espiritual o inspirador de valores, que son estos líderes que pues están siempre reuniéndose con los compañeros para, para, para hablar de situaciones y de aspectos inspiradores del trabajo. Y hay otros líderes que son como entrenadores, ¿no? Como que son directores de un equipo de fútbol y los están capacitando y formándolos permanentemente, les están dando consejos, están acompañando en el servicio para darles recomendaciones de su trabajo.
Ninguno de estos es que esté mal, ninguno de estos es que esté bien. Son formas de liderar. El punto es que el buen líder sea capaz de adoptar cualquiera de estas formas de liderazgo en las circunstancias que demande nuestro servicio, en las circunstancias que demande nuestro equipo de trabajo. En algunas circunstancias, posiblemente necesito ser más innovador y visionario. En otras circunstancias, pues voy a ser más prosocial con mi equipo. En otras circunstancias, más inspirador y espiritual. Y en otras, más entrenador y de formación. El punto es que los líderes podamos adoptar, fortalecer o resaltar cualquiera de ellos dependiendo de las circunstancias de nuestra organización, de nuestro equipo. Pero sí es importante, como recomendación, que nos hagamos una autoevaluación. Una autoevaluación. Y pues yo les invito ahora un ratito para que ustedes ahora mismo se autoevalúen y nos indiquen qué tipo de liderazgo ustedes son más afines ahora mismo y cuál les faltaría desarrollar para tener los 4 componentes de liderazgo. Vamos conversando con Fabiola, ¿ya está por allí? ¿Qué tipo de liderazgo cree que usted tenga y cuál le faltaría desarrollar? ¿Si está por allí? ¿No? Mayrita, ¿qué le parece? ¿Cuál de esos liderazgos cree que usted tenga más desarrollado y cuál le faltaría fortalecer como autoevaluación? Yo creo que soy un poco entrenadora o de formación y creo que un poco de innovación también. Pero ¿Cuál? creo que sí me falta muchísimo el de servicio prosocial y el de inspirador de valores. No sé si algún día lo logre. Muy bien, muchas gracias. Sí, sobre todo la idea es gestionar en las diferentes circunstancias de la organización, ver cuándo aplicarlas. Muchas gracias. María Alexandra, ¿usted qué formas de liderazgo cree que los tenga y cuál creería que necesita desarrollar? Bueno, considero que tengo un poco de liderazgo de innovación y un poco más de servicio prosocial. Y me tocaría desarrollar lo que es liderazgo inspirado en valores y también de entrenador o de formación, como para ser un poco más, eh, se puede decir que estricto dentro de lo que sería el liderazgo con todo el equipo de trabajo. Muchas gracias, María Alexandra. Sandra está por allí. ¿Nos puede decir cuál de esos aspectos o dimensiones de liderazgo tiene usted y cuál le faltaría fortalecer? No creo que está Sandra. Vamos con Xiomara. ¿Qué le parece? Buenas noches. Buenas noches, Xiomara. En autoevaluar, ¿Está ahí? ¿No le escuchamos? estoy entre un 30-40% si les distribuyo de manera equitativa y siendo obviamente sincera conmigo misma, pues si me falta el liderazgo del servicio prosocial y también el de espiritual o inspirador de valores. Muy bien, muchas gracias. Claro, esta autoevaluación es importante irla desarrollando y, bueno, pues, con el objetivo de que tengamos, por lo menos conozcamos cada uno de estos tipos de liderazgo y cómo aplicarlos, para aplicarlos cuando sean necesarios. Y en las organizaciones no es que voy a hacer uno u otro. En una organización será necesario exponer este tipo de liderazgo dependiendo en ciertas circunstancias que se vayan presentando, ¿no?
Vamos a ver rápidamente otra de las habilidades blandas, que es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo eh, es una habilidad blanda crucial, importantísima. ¿Por qué es importante? Porque a nosotros como gestores clínicos, pues nos va a ayudar a colaborar de manera más eficiente con los otros miembros del equipo para alcanzar objetivos en común. Para eso nos sirve esta habilidad blanda. No se trata de que yo voy a dar haciendo a todos. Se trata de que yo fomento, de que yo genero ambientes de colaboración para que todos los miembros del equipo participemos para alcanzar nuestro objetivo en común. Y para yo hacer esto, como gestor, necesito desarrollar algunas capacidades, que también son habilidades blandas, ¿no? Como por ejemplo, capacidad de comunicación, capacidad de compartir ideas, capacidad de resolver conflictos. Y estas características hacen que yo pueda ser o tener esta habilidad blanda, que es el trabajo en equipo. Entonces, si alguna de estas todavía no la logran desarrollar, pues es hora de un poco ir pensando cómo puedo desarrollar de mejor manera alguna de estas características para poder tener un mejor desempeño en trabajo en equipo. Esta habilidad blanda, pues también nos ayuda a desarrollar y fortalecer, eh, eh, mejorar la productividad, la comunicación, la resolución de conflictos y las relaciones interpersonales en nuestro servicio. Algunos elementos claves del trabajo en equipo, eh, que ya las comenté, pero aquí vamos a profundizarlas un poco más. Para hacer un buen trabajo en equipo, necesito tener la comunicación efectiva. Esto significa tener capacidad de transmitir información, y esta información sea clara y concisa. Por lo tanto, pues, si es que yo no entiendo o no comprendo adecuadamente la información que voy a transmitir, posiblemente la transmito inadecuadamente. Es muy importante que lo que se va a transmitir esté sustentada y muy bien entendida por mí. Si es que yo la entiendo, la puedo transmitir. Si no, va a ser muy complicado transmitir una idea. Pero también debo tener la capacidad de escucha activa. En el mes de noviembre yo estuve trabajando para la Organización Panamericana de la Salud en unos talleres con personal de atención de primer nivel. Y claro, una de las actividades que tenía que ver con la capacidad de hacer consejería era desarrollar la escucha activa, ¿no? Y en los talleres que hacíamos, mientras se generaba una conversación, las personas no dejaban terminar de hablar a la persona que estaba exponiendo. Y qué ganas de hablar que tenían, que, que, que mientras alguien estaba dando sus ideas, pues había interrupciones, ¿no? Aceptando o contradiciendo o discrepando con lo que estaba diciendo la otra persona. La escucha activa es una escucha no solamente de dejar que la otra persona hable, sino también de que se escuche atentamente, ¿no? Y la otra persona entienda que me está escuchando. Porque también puede ser que yo hago silencio, pero estoy cogido el teléfono y estoy chateando. O estoy haciendo otra actividad mientras la persona me está comentando algún elemento. La escucha activa es poner atención y mirarle de frente directamente a la persona que está hablando también. Así como también adaptar el mensaje al público, ¿no? Es decir, si yo voy a hablar, ese mensaje, pues no lo voy a decir desde mi enfoque, porque puede ser que haya personas que pues tengan una visión diferente de lo que yo voy a hablar. Por lo tanto, debo tener mucho cuidado de lo que voy a decir. Otra de las características es la colaboración para trabajo en equipo.
Y aquí es importante, pues, tener esa voluntad, ¿no? De compartir ideas, porque no es el que está exponiendo es el que está dando todo, ¿no? Sino que las otras personas también deben tener esa capacidad de compartir sus opiniones respecto al tema que se está hablando, y esa, pues, es una característica del trabajo en equipo. La resolución de conflictos. Esta habilidad es nos permite identificar y abordar desacuerdos, ¿no? Porque no necesariamente un desacuerdo, una discrepancia debe ser origen de un conflicto. Los desacuerdos, las discrepancias son simplemente formas diferentes de ver una misma realidad. Por lo tanto, pues debe ser vista de una manera constructiva y, claro, sobre el contexto del otro, buscar soluciones de una manera que beneficien a todo el equipo. Y esa es una característica para el trabajo en equipo. La adaptabilidad, que es la capacidad de adaptarse a los cambios y nuevas ideas. eh, y finalmente la empatía, que ya la vimos, que es la capacidad de entender y de compartir sentimientos con los demás. Y esto, pues, genera relaciones, ¿no? Genera una posibilidad de que podamos interactuar en cada una de las personas que forman parte eh, eh, de lo que estamos hablando. María Alexandra nos dice comprender de lo que están hablando. Así mismo. Exacto. Está muy bien. ¿Por qué es importante el trabajo en equipo? En primer lugar, el trabajo en equipo mejora los resultados. El trabajo en equipo puede generar soluciones más creativas, con diferentes enfoques, más efectivas que el realizar un trabajo individual. El trabajo en equipo también nos permite una mayor productividad. Podemos generar, siempre y cuando se haga un buen trabajo en equipo, a través de la colaboración, distribución de actividades. Esto nos permite acelerar la consecución de objetivos. El trabajo en equipo también puede generar una motivación en el grupo en el cual estamos trabajando. Y, claro, las personas que están dentro del equipo, fomentar unos sentimientos de pertenencia al equipo. Y esto motiva. Otro beneficio del trabajo en equipo es desarrollar habilidades, ¿no? Ya estamos hablando algunas de las habilidades en el tema anterior, en la diapositiva anterior. Como por ejemplo la empatía, las relaciones interpersonales, la comunicación, el liderazgo. El trabajo en equipo nos permite desarrollar estas otras habilidades blandas. Y finalmente, la satisfacción. Entonces, cuando hay la colaboración, hay el apoyo mutuo y se alcanzan los objetivos, las metas, pues los miembros del equipo van a sentir una sensación positiva y de satisfacción. Por eso es importante esta habilidad blanda, que es el trabajo en equipo. Y finalmente vamos a ver esta última habilidad blanda, que es la resolución de problemas, la capacidad de resolver problemas. Esta habilidad, a través de esta habilidad blanda, pues vamos a tener una capacidad de identificar problemas, de identificar necesidades de resolución que necesitan ser resueltas. Y una vez que están identificadas, necesitamos tener esa capacidad de analizar estos problemas y luego encontrar soluciones efectivas a estos problemas o a desafíos. Esta capacidad de resolución de problemas nos va a permitir desarrollar otra de las habilidades blandas, que es un poco el ser innovadores. Si yo hago este ejercicio de identificar un problema, de analizar el problema, de buscar una solución, con mucha probabilidad yo voy a proponer soluciones innovadoras y optimizar procesos. Por lo tanto, me estoy convirtiendo en un innovador. Y además de eso, pues este proceso de identificar problemas, de analizar problemas y de buscar soluciones nos va a permitir, en última instancia, tomar decisiones de tipo informada. Y esto nos permite adaptarnos a situaciones imprevistas
y sobre todo mantener la calma o hacer eso que llaman el trabajo bajo presión. Ahora, ¿por qué la resolución de problemas es una habilidad blanda? En primer lugar, la resolución de problemas, en primer lugar, no es una característica técnica, no es técnica, ¿no? Y como ya lo hablamos, esta característica, pues no es que nos dan en la universidad cuando estamos desarrollando nuestra profesión. Esta capacidad de resolución de problemas es una habilidad blanda porque la vamos desarrollando en el cotidiano, en el día a día, en la interrelación con nuestros compañeros. Y en esta experiencia, en esta práctica, vamos desarrollando uno a uno estas capacidades. La capacidad de identificar problemas, la capacidad de analizar problemas y de plantear soluciones. También es una habilidad blanda porque se basa en habilidades interpersonales, como por ejemplo la comunicación. Para resolver problemas necesitamos comunicarnos, necesitamos tener la escucha activa, la empatía, el pensamiento crítico, que son habilidades blandas que necesitamos para poder desarrollar la resolución de problemas. Esta habilidad blanda, la capacidad de resolver problemas, también es adaptable, ¿no? Eh, y pues las soluciones a problemas pueden ser transferidas a diversas situaciones y a diversos contextos. Por lo tanto, estas soluciones y este análisis puede adaptarse en diferentes escenarios, incluso en la vida personal, ¿no? En las familias a veces hay problemas, en las relaciones familiares, personales, hay problemas, y esta misma forma de actuar, identificar el problema, analizar el problema y plantear una mejor solución, incluso nos puede servir para nuestra vida personal. Es crucial para la innovación, pero por supuesto, ya lo hablamos. Cuando yo hago este proceso, análisis de identificar problemas, analizar el problema y buscar y plantear una solución, pues con mucha probabilidad va a generar soluciones creativas y nos va a desarrollar en nosotros el pensamiento innovador. ¿Qué podemos nosotros alcanzar de beneficios generando esta resolución de problemas? En primer lugar, a través de la resolución de problemas podemos ser más eficientes en nuestro trabajo, optimizar procesos y mejorar la productividad. A veces, todos los días nos estamos enfrentando a problemas. A veces, pues, tomamos decisiones sin hacer el análisis del problema. Y claro, cuando ya implementamos una acción, pues no fue la más efectiva. Pero cuando hacemos el proceso, identificación del problema, análisis del problema, planteamiento de una solución, pues con mucha probabilidad vamos a tener una mejor eficiencia en el trabajo. La mejor toma de decisiones, pues es lo mismo, porque estamos analizando permanentemente información. Una solución es una decisión, pero estas decisiones, lo ideal es hacerlas sobre la base de información. Si no tengo información, si no he hecho el análisis del problema, pues va a ser muy complicado tomar una decisión, ¿no? O si es que la tomo, posiblemente mi decisión no es la más apropiada. Debo contar con información y pues tener varios escenarios y elegir uno de los escenarios, el mejor de los escenarios, para tomar una buena decisión. También la resolución de problemas me permite adaptarme a una situación imprevista, ¿no? A veces hay accidentes, hay contingencias que pues eh, eh, van a demandar soluciones. Entonces, frente a estas crisis, identificar el problema o la necesidad, analizar el problema y plantear una solución sobre la base de la información, pues me va a permitir tener una mejor adaptación a la situación imprevista. Este mismo proceso permite que haya un fortalecimiento de las relaciones laborales,
Porque claro, cuando estoy analizando el problema, no es que yo estoy analizando solito el problema, individual, aislado en una oficina, analizando solo el problema y planteando yo solo la solución. Yo necesito para esto estar en constante interacción con otros miembros del equipo para saber si es que este problema y medir la magnitud de este problema y luego cuál va a ser la mejor, cuál va a ser las causas de este problema y cuál va a ser la mejor solución. Y todo esto nos llevará, por último, a una mayor satisfacción del personal, porque, bueno, vamos a tener una mejor resolución de los conflictos y de los problemas. A ver. Sí, justo.